Estamos en el tema número 3 de la unidad número 4 de esta asignatura, método por reducción al absurdo. Vamos a estudiar este método. En la clase anterior estudiamos el método de la prueba formal de la validez, que utilizaba reglas de inferencia para demostrar la validez de un argumento. Ahora vamos a estudiar un segundo método, que es el método por reducción al absurdo. Para eso es importante que usted tenga bien definido lo que es una hipótesis y lo que es una tesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición de una idea con el objetivo de deducir de ella alguna consecuencia, es decir, alguna conclusión. Y la tesis justamente viene a ser la conclusión o proposición que se mantiene con razonamientos. Por ejemplo, si yo digo todas las frutas cítricas contienen vitamina C, la piña es una fruta cítrica, entonces hasta aquí yo estoy diciendo la hipótesis, ¿no? Y al momento en que digo la conclusión, que la piña contiene vitamina C, entonces esta viene a ser la tesis. Entonces identifiquemos aquí dentro de un argumento cuáles vienen a ser las hipótesis y la tesis. Por ejemplo, voy a poner una regla de inferencia, el modus ponendo ponens, donde las premisas vienen a ser la hipótesis y la conclusión, en este caso, viene a ser la tesis. Entonces quiero que tenga claro en este sentido cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para aplicar este método de reducción al absurdo? Bueno, el primer paso es contradecir la conclusión, ¿no? Tenemos una conclusión, entonces la vamos a contradecir, es decir, vamos a contradecir la tesis. El segundo paso es encontrar una contradicción de una misma proposición, porque eso viene a ser un absurdo, es decir, si yo digo P y no P, eso es un absurdo, es como estar diciendo Quito es la capital del Ecuador y Quito no es la capital del Ecuador, entonces eso es un absurdo, ¿no? Al momento en que encontramos una contradicción de una misma proposición, entonces pues es un absurdo. Por eso el método pues toma ese nombre. Bueno, pero ¿en qué consiste en sí entonces el método de por reducción al absurdo? Pues simplemente, si yo tengo cualquier afirmación, en este caso aquí tengo P, cualquier enunciado, digamos, ¿no? Y debajo de ella tengo una contradicción, es decir, una proposición y su misma negación, entonces puedo negar la misma afirmación, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy negando P. Eh, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Que si algo se deriva de una tontería, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tontería, una estupidez, porque se está contradiciendo. Ese algo, esto que está aquí, es una mentira, ¿no es cierto? Es una mentira, entonces estamos contradiciendo. En eso básicamente consiste la, la reducción al absurdo. Con unos ejemplos ustedes van a comprender mejor. Aquí tenemos el ejemplo 1. Recuerden, nuevamente, para esto también deben tener a la mano las reglas de inferencia porque vamos a necesitar esas reglas de inferencia. Entonces aquí tenemos un argumento, un enunciado, y obviamente lo que tenemos que demostrar es que esto es una tautología, ¿no es cierto? Es decir, que este argumento es válido. Entonces para eso vamos a escribir las premisas que se derivan de este argumento. Entonces tenemos la premisa 1, en este caso la premisa 1 que es P o Q, la premisa 2 viene a ser no Q y ustedes encontrarán aquí la conclusión que es P. Pero el método de reducción al absurdo, justamente el primer paso es negar esa conclusión, negar esa tesis. Estas vienen a ser la hipótesis.
estas premisas, la primera y la segunda. Y la premisa 3 viene a ser la conclusión. En este caso estoy negando esa conclusión. Entonces, como aquí está P, yo estoy poniendo no P. Entonces el primer paso es ese, negar la tesis, negar la conclusión. Luego de eso, ¿qué tenemos? A ver, si nosotros nos acordamos de las reglas de inferencia del modus tollendo ponens, ¿qué decía ahí? Teníamos una disyunción, ¿no es cierto? En este caso, en la premisa 1 tenemos una disyunción. Y si negábamos la primera proposición, en este caso se está negando, estamos trabajando con la 3, si negábamos la primera proposición, no P, entonces teníamos como conclusión Q. Entonces tenemos una premisa 4Q. Q obtenemos de qué? Aplicando modus tollendo ponens en la premisa 1 y la premisa 3. Con esto ya hemos llegado a una contradicción. Entonces, al momento en que usted encuentre una contradicción entre sus premisas, por ejemplo, aquí tenemos no Q y aquí tenemos Q. Entonces, al momento en que usted encuentre una contradicción, lo que tiene que hacer es, siempre que nos encontramos con esto, pues en este caso encontramos con algo y su negación, los juntamos mediante una conjunción, tal y como está aquí, ¿no es cierto? Entonces estamos aplicando una ley de la adjunción, que ustedes recordarán, entre la premisa 2 y la premisa 4. ¿Por qué? Porque esta contradicción nos permite negar cualquier renglón que está por encima de esta contradicción, de acuerdo a la regla que les mostré en esta parte. Miren, aquí entonces estamos negando, ¿no es cierto? Al momento en que tenemos una contradicción, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando a P, porque estamos diciendo que es mentira. Entonces, en eso es lo que hemos llegado acá, a eso hemos llegado, encontramos esta contradicción, por lo tanto, esta contradicción nos permite negar cualquiera de estos renglones que están por encima, el 4, el 3, el 2 o el 1. En este caso, ¿cuál me conviene negar? Obviamente la que me conviene negar es la que me va a dar la conclusión, la que me va a dar la tesis. En este caso me conviene negar la premisa 3. ¿Por qué? Porque al negar la premisa 3 voy a tener P y P representa la conclusión. Entonces por eso aquí he puesto niego una afirmación. ¿Cuál afirmación niego? En este caso la 3, ¿no es cierto? Estas se consideran afirmaciones, desde luego las que están por encima de la contradicción, los renglones que están por encima de esta contradicción. Entonces, por lo tanto, en este caso estoy negando la premisa 3 y con eso he llegado a la conclusión. Como he llegado a la conclusión, entonces yo digo que este argumento es válido. Vamos a ver un ejemplo 2 para que se pueda comprender de mejor manera. Aquí tengo un argumento, aquí tenemos un argumento, entonces vamos a ver en este caso las premisas. Tenemos la primera, segunda premisa y la conclusión. En este caso, aquí observamos la conclusión, entonces está en la premisa 3. Podemos ver también que la conclusión, al negarla, pues se parece a la premisa 1. Por lo tanto, si quería escribía la premisa 3, caso contrario no hacía falta porque es una misma, ¿no? Entonces en este caso le he puesto para que ustedes no se confundan. Ahora continuemos. De la premisa 2, ¿qué podemos sacar? Podemos aplicarle una ley de la simplificación para poder tener P. Asimismo, podemos formar una premisa 5 en base a la premisa 2 mismo.
aplicando la ley de la simplificación para tener no Q. Con esto, ¿qué nos permite? Nos permite aplicar otras reglas de inferencia, ¿no? Por ejemplo, entre la premisa 1 y la premisa 4 podemos aplicarle un modus ponendo ponens, ¿no? Donde vamos a sacar Q. ¿Sí? La premisa 1 y la premisa 4 tenemos Q. Con ello hemos llegado, al momento en que usted encuentre una contradicción, inmediatamente aplique la ley de la adjunción para unir esas dos proposiciones que se están contradiciendo. Entonces, miren, aquí tenemos no Q y tenemos Q, entonces he adjuntado la 5 con la 6. ¿Qué nos permite esto? Negar cualquier renglón que está por encima, ¿no? El 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. En este caso, ¿cuál me conviene negar? La premisa 3 o la premisa 1, que sería la misma, que viene a ser la conclusión. Al negar esta premisa 3, al negar, entonces, estamos llegando a la conclusión. Como hemos logrado llegar a esa conclusión en base a esta contradicción, a este absurdo, decimos que este argumento es válido. Es decir, esto representa una tautología. Analicemos un ejemplo 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Asimismo están el argumento. Está el argumento. Entonces vamos a sacar las premisas. Tenemos una primera premisa, una segunda premisa, tercera premisa y tenemos una premisa 4 que viene a ser la negación de esa conclusión. Es decir, aquí tenemos no P, acá está P, negación de la conclusión. Con esto, ¿qué podemos hacer? Si yo les dijera que ahí tal como está, vamos a aplicarles reglas de inferencia para ver si llegamos a la conclusión, definitivamente yo no observo ninguna regla de inferencia que le pueda aplicar ahí de la forma como está. Pero si nosotros vamos por el método de reducción al absurdo, sí, porque estamos negando aquí la conclusión, hemos negado la conclusión. Con eso me ayuda a trabajar la premisa 1 con la 4, si ustedes se pueden dar cuenta, aplicando un modus ponendo ponens que me permite tener Q. Al tener Q en la premisa 5 ya puedo trabajar la 2 con la 5, que le aplico el mismo, el modus ponendo ponens, que me permite tener R. Al tener R ya puedo aplicar el mismo modus ponendo ponens con la premisa, en este caso la premisa 3 con la 6, que me permite tener no Q. Y en este momento, al tener no Q, ya puedo ver que la premisa 5 con la 7 tenemos ahí una contradicción. Entonces inmediatamente adjunto. Observamos la contradicción y adjuntamos. Estamos adjuntando en este caso la premisa 5 con la 7. Al momento en que logramos llegar a esta contradicción, pues inmediatamente busco negar una premisa anterior a esta contradicción. Entonces, ¿cuál? Observando obviamente la conclusión, para poder negarlo, ¿no es cierto? Entonces, observo aquí en este caso la premisa 4 que dice P. Entonces, esta contradicción de aquí me permite negar a la premisa 4 y obtengo pues una premisa final que en este caso es la 9, que es no P, y no P es la tesis o la conclusión de este argumento. Por lo tanto, este argumento es válido porque representa una tautología.